Voces: Alicia Lapidus, Lourdes Landeira, Nora Lomberg, Víctor Dupont, Viviana García Rivas. La narración oral: Isabel D'Amico. En las redes: Andiestro Reategui. Todo por lasoberana.com.ar. Quilamba, la radio anarquista. Hola, soy Eduardo de la Serna, del grupo de curas en la Opción por los Pobres, y quiero mandar un abrazo muy grande a Quilamba. Quilamba el programa, Quilamba los productores, Quilamba los conductores, Quilamba los oyentes, para que desde Radio La Soberana podamos trabajar para entender, para interpretar lo que nos lleva a buen puerto o lo que nos estrella contra las rocas, para que podamos interpretar y podamos descubrir lo que nos hace y nos ayuda a ser juntos un país, a ser juntos una sociedad, para que podamos ser juntos una casa donde todos y todas tengan un lugar. Un abrazo a todos y ojalá que Quilamba nos ayude también. La maravilla de encontrar unos huesos que además, unos huesos que fueron unas piernas, que fueron la calavera sobre la que se hizo la toca, fueron el abrazo, ¿no? Este gesto del que hablaba Marina, de poner su pelo en las falanges, ¿no? Que yo antes de ver un esqueleto completo, que lo vi bastante después, ahí en Antropólogos, y la verdad que me quedé como impactada, porque realmente ver un esqueleto completo de un desaparecido sin identificar, además, que vos decís, por Dios, o sea, que alguien venga y lo vacune, porque, ¿entendés? Porque, pero es de una majestuosidad increíble, porque aparte, evidentemente, esta era una persona muy joven, la mayoría eran muy jóvenes, entonces los dientes son como una cosa refulgente, y están todos los huesitos, hasta los más pequeñitos, pues sí, ¿cómo puede ser que esto que ha sido tan amado haya estado sumergido en el anonimato y ahora mismo no se pueda dar con la trama a la que pertenece, ¿no? Se abren muchas preguntas a partir de los huesos sobre qué es un cuerpo, qué es un cuerpo, qué es un cadáver, qué es este cuerpo y qué pasa cuando deja de latir, digo, ¿no? Y lo blando es todo lo otro, es todo eso que también se presta a la fantasía, ¿no? Está un montón de cosas. Primero que además hay algo que es que no lo puedo explicar, pero en el momento de la identificación o de la aparición, realmente lo que se siente es como una compresión del tiempo, ¿entendés? O sea, se murió hoy. Entonces, inevitablemente aparece la niña, ¿no? Aparece un llanto de niña, aparece una orfandad que es de niña, y de eso hay que levantarse, no te puedes quedar ahí, porque encima ni siquiera te podés hacer, o sea, te comunican la noticia y no puedes hacer el entierro al día siguiente, como sucede cuando se muere alguien, sino que hay como toda una cosa dislocada, ¿viste? Y qué sé yo, y sabés que encima los huesos siguen estando en su cajita de cartón durante un año, no sé, casi un año estuvieron. Pero digo, sí, aparece con fuerza y es como eso, como si el tiempo se hubiera comprimido, y emergen otros recuerdos, o sea, recuerdos de ese momento, o por ahí recuerdos que no en tanto imagen, ¿no? Porque viste que uno recuerda como fotografías, ¿no? Sí. Que a algunas les puede dar continuidad o no, pero recordar en el sentido de o que te vuelvan olores, o que te vuelvan sonidos, o que te vuelvan estados del alma, que no en el hoy mismo me deja un descanso.
Eso, ¿no? Entonces creo que esta sociedad ha sido capaz de poder remover esas fosas y de encontrarse con esos restos y de ponerlos en relieve y de escuchar lo que tienen para decir, porque lo que tienen para decir también lo dicen a través de las voces. Entonces, qué sé yo, cuando pasa el sepelio de mi madre por el medio de Moreno, en las 5 cuadras que caminamos desde la estación de tren hasta la casa, salen vecinos, salen personas, o sea, gente que a veces por primera vez decía algo, ¿no? Mis hermanos ahí escucharon por primera vez relatos sobre su madre con tanto militante. Y también tiene el otro, ¿no? Esta cosa del espectro que me ha estado acompañando tanto tiempo y que ha dejado de ser un espectro, o sea, que ha encontrado su encarnadura o su, no encarnadura, pero su lugar concreto, físico, en un cementerio, detrás de una placa, y que me ha aliviado mucho también, que eso por ahí a veces lo extraño más, no dialogo casi con mi madre, ya no dialogo con mi madre como dialogaba antes. Finalmente, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va Alicia Lapidus? Bien, todo bien. Un poquito tarde en esta Bueno, ausencia. fue agitado, lo hemos peleado, pero aquí está el programa. Isabel D'Amico en la mesa, el amigo Víctor Dupont. Buenas noches. Viviana García Rivas. Hola. Y nuestro paciente invitado de hoy, aguantando con gerundio acá hace una hora, Rubén Pires. De atrás me están haciendo unas señas obscenas. La coordinadora en estudio, nuestro chofer desde hoy, Nora Lomberg, y Andy Estrorreategui, que está en las redes. Martín sostiene la operación entre cables y también entre redes. Y bueno, tenemos otros colaboradores a los que les vamos a ir agradeciendo a medida que transcurre el programa. Hoy vamos a intentar hacer una lectura de la obra de Rubén Pires. No vamos a intentar, la lectura ya la hicimos. Vamos a intentar conversar sobre algunas líneas de poética que atraviesan la obra de Rubén. Vamos a ir saltando un poquito de obra en obra y vamos a ir marcando algunos tópicos que nos parecen recurrentes. El programa es alrededor de la ausencia, porque la obra de Rubén está llena de matices de la ausencia. Hay distintas formas en que aparece la ausencia. Entonces, después de agradecerle y de bienvenirlo y de agradecerle por segunda vez la paciencia, te preguntamos, Rubén, ¿cómo se hace para hacer aparecer en escena la ausencia? En realidad no aparece en escena la ausencia. Sí hablamos de teatro. Normalmente mi forma de construir el teatro es por ausencia. Trabajo para elaborar toda una situación y que todo lo que no pongo arriba del espacio escénico se construye en la cabeza del espectador. Cuando yo estoy dirigiendo, siempre busco tener un espectador activo. Y para eso trabajo con pistas, trabajo con datos, establezco un juego, que trato de que sea claro para el espectador, aunque no sea explícito cómo es el juego, y construyo a partir de la ausencia, porque sé que hay cuestiones que en el teatro, por lo menos el que a mí me interesa, no podés poner todo en escena. Entonces, a partir de un elemento, a veces, de una palabra, de un gesto, de una palabra que no se responde, o de un juego, o de un objeto no terminado,
Ahí construyo esa ausencia en tu cabeza de espectador o en la del público. Alejandra Pizarnik decía que el silencio no es la ausencia de palabras, sino que es lo que se produce entre dos palabras. Podríamos, por lo que acabas de decir, imaginar que la ausencia es el hueco que queda entre dos o más presencias. No coincido con Pizarnik. Siento que lo que existe es el silencio, que a veces se encuentra enturbiado por el sonido y raras veces embellecido por el sonido. Sí, de todas maneras no parecen definiciones distintas, porque ella estaba hablando de los silencios que se producen porque se habla, no porque se omite hablar. Hay silencios, así como hay silencios musicales, también hay silencios que se producen al conversar, pero son huecos de sentido, digamos, no son ausencia de palabra. ¿Vos te acordás cuando yo salí de hacer la corta Beckett? Yo te dije que la obra me había parecido un gran queso, un queso con muchos agujeros. Eso lo dijiste antes de entrar. Sí, que antes de Beckett, bueno, y lo ratifiqué cuando salí. Sí. Y en esos agujeros, en esos enormes agujeros, las ausencias van produciendo sentido, ¿sí? Justamente es el lugar donde nosotros los espectadores podemos leer. Sí, el tema es que Pizarnik habla de poesía y son dos lenguajes distintos, la poesía y el teatro. La poesía es síntesis, se trabaja en soledad, la poesía puede leerse en forma silente. De hecho, uno puede estar leyendo y no enunciando en voz alta, y la poesía igual construye esa música en el lector. La mayoría de las veces es para un espectador, es un diálogo que se establece entre la letra que produjo el poeta y el lector, el que acude a ese poema. En teatro hay una convocatoria diferente, ya mínimamente necesitas tres. Necesitas un actor, un espectador y un objeto que se empieza a construir, que es el material teatral, que es ese tercero. En teatro siempre son tres. Peter Brook dice algo con respecto a eso, que es que el teatro es lo que se construye entre una palabra y la otra. Ese es el silencio de Pizarnik, lo que hay entre una palabra y la otra. Claro, pero en poesía vos lo llenas con palabras, o en teatro tiene que ser acción. En teatro es acción. Sí, eso el teatro es desequilibrio. No existe el teatro en el equilibrio. En eso también coincidiría con la poesía, porque no hay poesía equilibrada. Hay una estructura del poema, pero la poesía es un desequilibrio del lenguaje. Pero ya que entramos por la poesía, que no estaba prevista como pregunta, ¿qué es para vos lo poético en una puesta teatral? Ahora se le ha dado a esa palabra más el sentido que se le da a la palabra dramaturgia. Hay un libro que se llama La palabra que empieza con D, que toma el origen de la palabra dramaturgia. A ver, la figura, vamos a ir de adelante para atrás. La figura del director a nivel teatral es lo último que aparece en el teatro. Y aparece hace un poquito más de 100 años, a partir de Stanislavski, que es del año 1900 en Rusia. Anterior a él no había una figura que fuera el director. Estaba el autor y el actor a veces, los actores, pero que a veces entre las compañías mismas se ponían de acuerdo. Cada uno tenía casi siempre un rol determinado que era el que respondía, y no había una mirada del director. A partir de la aparición de varias cuestiones, de Nietzsche,
con la muerte de Dios, de Freud, con la instalación del psicoanálisis, con la aparición del surrealismo. Todo ese cóctel genera una nueva concepción del arte en todo sentido, en pintura, pasa en música con la aparición del impresionismo, pasa en teatro con la aparición de Chekhov. Ya Ibsen había generado un teatro que dejaba de hablar de los reyes y empezaba a hablar de una clase media y de otros problemas distintos. Y aparece Chekhov, que instala un teatro de imagen, que hasta ese momento la imagen no era lo que primaba en el teatro, llamado imagen a nivel teatral, en tanto y cuanto algo tiene, cuando vos lo describís, sensorialidad. Si no es una idea. Lo más rico para construir en teatro son las imágenes. Ahí aparece la figura del director y ahí se instala, el teatro cobra una nueva dimensión, porque aparece Bastangov, aparece Meyerhold con la biomecánica y un teatro con una mirada más política, aparece Bertolt Brecht con una posición pedagógica del teatro y también un contexto político, aparece Grotowski con el teatro pobre, aparece Artaud, que en realidad es más un teórico, pero también plantea un teatro muy poético, casi toda su obra es concretamente poética. Todo eso hace que el rol del director hoy en día haga que una obra, recién cuando pasa por la mirada del director, entra a tener el valor que tiene. Eso sería lo que yo llamo hoy la dramaturgia del director. Está la dramaturgia del actor, que personalmente yo, cada rubro, si se podría llamar así, que tiene el teatro, le doy un nombre de dramaturgia, porque está la de la luz, está la de la palabra, está la del actor, la de cada uno de los actores, la dramaturgia que vos haces en el uso que haces del espacio, y el trabajo que haces desde el ritmo que le das al material, porque los silencios que vos estableces pueden tener distintas dimensiones. Podés trabajar en semicorcheas, en corcheas, en negras, en redondas. Depende en el ritmo que vos trabajes el silencio, también es el ritmo de cómo el actor enuncia y cómo el actor elabora la acción arriba del escenario. Personalmente yo soy de trabajar en silencios muy acotados, porque a su vez también me interesa que el ritmo en que se trabaja sea muy intenso. Silencio de fusa, por ejemplo, que sea, Beckett en el caso pide muchos silencios. Vos podés trabajar un silencio de 10 redondas o 10 fusas y cambia completamente. Cambia todo el ritmo. Personalmente creo que el teatro, por esto de la poética que vos decís, tiene que tener una síntesis. Una síntesis realmente grande con respecto a lo que acontece. No es una copia de la vida para mí. Es una presentación, no una representación. En el escenario se representa, pero como dice Artaud, tiene que tener su propia sombra. No es un reflejo de algo, sino que tiene que tener su propia luz. Igual son tantos los parentescos con la poesía de todo lo que estás hablando. Pareciera que hay una equivalencia entre la dramaturgia o el uso que vos hacés del concepto y el que nosotros manejamos de lo poético. Sí. Parecieran intercambiables, dado que nosotros entendemos que lo poético es algo que excede la poesía. Sí, yo creo que incluso se podría hablar de una acción en la poesía, no de una acción concreta, pero sí de ritmos, sí de alternancias, de silencios de distinta extensión. Y finalmente, bueno, lo poético, me interesaba esto que dijiste de la alternancia del sonido y el silencio como aproximación a lo poético. En ese sentido, todas las obras tendrían su dimensión poética. A ver, no se puede separar a la música y a la poesía del teatro. De hecho, el teatro nace poéticamente en tetrámbicos yámbicos en Occidente. O sea,
versos de 14 sílabas acentuados cada 4. Así nace el teatro griego, es todo en verso. El teatro de Shakespeare es en verso. O sea, el teatro aparece así en el siglo V antes de Cristo, con Sófocles, Eurípides, Aristófanes y Esquilo, en lo que eran las fiestas rurales, que se hacían en homenaje al dios Apolo, al dios Dioniso, que era el dios de la fuerza salvaje de la naturaleza. Se hacían en marzo, que esas eran las fiestas rurales, duraban 3-4 días, iban unas 14.000 personas a verlas. Había un foso donde estaba la famosa orquesta, que acompañaba a todo lo que acontecía. Que hoy se usa en algunos teatros también, ¿no? El foso de orquesta. Claro, sí, Wagner la era todo así. No es que todo el teatro, vos si seguís yendo a muchos teatros a la italiana, el foso de la orquesta sigue estando. La construcción del teatro italiana tiene ahí el foso de la orquesta. Entonces, esa raíz netamente poética Y musical, porque tenían inclusive un trabajo con la rima. Calderón era todo poética, Lope de Vega era todo poética, Shakespeare mismo está totalmente pregnado de poesía su obra. y la entonación vocal del actor, ¿no? Había una musicalidad, por eso creo que no se puede separar al teatro de la poesía. Siento que están implícitamente, la poesía es anterior al teatro y es como la madre de todo lo que sería la escritura, porque por ahí lo que era cuento y eso tenía una extensión mayor, y creo que la poesía le daba al chamán de la tribu, al que mantenía estos cuentos anteriores, la posibilidad de recordarlo más fácilmente por la musicalidad que tenía. Bueno, la poesía épica, ¿no? Octavio Paz decía que él se podía imaginar que tal vez el origen de la poesía había sido la música ritual y el origen de la prosa la danza, porque la danza tiene una coreografía, ¿sí?, que aproxima a la idea de argumentación. No sabemos si es verdadero, pero que es bello, es bellísimo. En tu obra Simulacro, que no pudimos ver, pero pudimos leer, hay un personaje que es la poeta, que tiene unas entradas de bellísimos, hermosos poemas, algunos de los cuales tienen que ver con la ausencia. Uno dice: una sencilla ausencia desata una tempestad, una presencia inesperada puede cortar la sinfonía de una noche. Aparece acá una posibilidad de pensar la ausencia no como la continuidad de una falta, sino como algo que irrumpe. Sí, ahí en el material funciona los versos que anticipan cada escena, son en síntesis lo que acontece en la escena. Esa en realidad funciona como metáfora, y ahí está anticipando la aparición del otro, que es un personaje que va a aparecer. Perdón, interrumpo. Síntesis no como resumen, sino como metáfora. Condensación. Bien, exacto. Sí, ahí igualmente creo que la vida es así, ¿no? Creo que cuenta a partir de eso. Sin la falta no hay pregunta, y sin pregunta no hay movimiento, no hay búsqueda, no hay desequilibrio. Creo que todo lo que nos mueve es la falta. Entonces esa ausencia tiene que ver con eso. Que en algún punto la ausencia está siempre presente. Aunque sea de modo ausente. El famoso brilla por su ausencia. Sí. Creo que todos estamos plagados de ausencias, y sobre todo en un país como el nuestro, en el que está construido por inmigrantes, y la mayoría nos hemos criado bajo el paraguas de la narración de abuelos, padres
o bisabuelos en algunos casos, en mi caso es padre y abuelos, que hablaban de una tierra que no es esta. La evocación de una tierra, de un pasado y de unos personajes familiares ausentes. Que no son estos, y que vos, yo le escribía cartas en los famosos papeles de vía aérea con esos sobres a mis abuelos en Portugal, cuando empecé a aprender a escribir con tintero y pluma, y no sabía, porque encima no tenían cara para mí, no había foto, o sea, mi viejo vino a los 20 años en Portugal y yo le escribía a un abuelo, a una abuela, a 2 tías, a una prima. Hola, sí, que yo recibía las cartas, un mes más o menos tardaban en venir, y no tenían cara, eran ausencias. Ausencias construidas en alguna parte de mi intelecto infantil, y que por ahí yo llenaba con espacios que le daba en otras lecturas o lo que me gustaba leer en ese momento en el mundo que armaba. Y mis abuelos maternos, que eran los que me criaban, también eran portugueses y también me hablaban de una tierra que no era esta de su infancia, que no era lo que yo veía cotidianamente. Y si salía a la vereda, la vecina al lado que salía con esas reposeras a la tarde a la vereda era doña Sara, que era, creo que judía, y después estaba doña Olimpia, que era italiana, que hablaba de... Entonces vos salías a la cuadra y hacías un recorrido por toda Europa en un rato. Ya tenías un saludo. Claro, y vos era cotidiano, y todos te hablaban de ausencias, porque en una reunión en que estaba mi tío con sus suegros que eran italianos, y todo eso estaba construido y lleno de ausencias. ¿Y esas ausencias no pensás que causaban, y aún seguramente causan, el deseo de escribir, actuar, decir, poner en camino algo de esa falta? Yo creo que en escena, cuando llego al teatro, lo primero que empecé a hacer fue escribir poesía. Era un gran refugio para mí la lectura, porque viajaba y acudía al lugar que me interesaba acudir. Y cuando empecé a trabajar con lo que era el material teatral, sí empecé a descubrir que yo ahí podía generar todo ese mundo en el cual sublimar o hacer catarsis de un montón de cuestiones personales que en el cotidiano no lo puedo concretar. Yo pensaba en este comienzo que escuchamos de Marta Dillon, cuando ella dice que hablaba con su madre desaparecida mentalmente hasta el momento que aparecen los huesos. En el momento que aparecen los huesos, ella deja de hablar porque hay una ausencia que se resuelve. La madre sigue estando ausente, pero no hay que cubrir con conversación y con lenguaje esa ausencia de los huesos. Los huesos le permiten el silencio, pero sin embargo la ausencia sigue estando más presente que nunca. Ahora, al ver los huesos, la ausencia se adhiere a una materialidad. Hay libro, aclarar el libro de Dillon. Sí, en realidad ella cuenta todo esto en su libro Aparecida, pero también lo contó en este fragmentito que escuchamos de la entrevista. Ahí en tu obra cita, de Los indios estaban cabreros, una cita muy linda, dice: prendido a la solapa de la ausencia, todos ponen se vaya, nos marchamos. Esto es parte de algo que se canta, ¿no? Eso es una milonga que escribo para el final de la obra. Los indios estaban cabreros originalmente es una obra teatral de Agustín Cusani del año 58, que él instala un género que se llama la farsátira y toma un teatro social y político, abogado, Cusani. En esa década tenés 3 grandes renovadores del teatro en Argentina, son Chacho Dragún, Lizarraga, que se dedica al teatro histórico, y Cusani, que arma la farsátira. Cuando me llama Dragún, justamente, que era el director de Cervantes, yo había hecho Marat-Sade, él vino a verle y me dice: quiero que dirijas en el Cervantes, y me ofrece dirigir Los indios estaban cabreros. La leo
Digo, bueno, pero yo tengo que adaptar para hacer esta obra y la voy a hacer desde un código de murga. Sí, dale, está bien, yo quiero que la hagas. Entonces empecé a adaptarla y la hice musical. Me puse a indagar con Coco Romero, que es un investigador del Rojas de lo que son culturas populares y trabajo fundamentalmente con la murga, y él hizo todo el entrenamiento de baile de murga, pues hice un casting de 33 actores y ahí se armó Los Cines Estaban Cabros, que se tocaba en vivo, se cantaba, se actuaba, y ahí la murga tiene 4 tiempos, que es presentación, crítica, humorada y retirada. Son como los 4 grandes momentos que se manejan en cualquier comparsa de murga. Trabajamos sobre eso, estudiamos sobre eso, y ese tema lo armé para la despedida de la murga, que en realidad arranca diciendo: al partir esta murga deja, prendido a la solapa de la ausencia, el corazón de todos nosotros. Todos ponen se vaya, nos marchamos, otro viaje emprendemos, nos retiramos. El fuego se apagó, las cenizas volaron, y en 500 años más nos encontramos, decía, porque era una sátira sobre el descubrimiento de América. A mí me interesó esto de las ausencias adheridas a los objetos. A la solapa de la ausencia, sí. Porque ahí juego con una metáfora que la ausencia es una flor, que se lleva en la solapa. Pero las ausencias no están pegadas un poco también a los objetos. No se puede leer, así como se leen huellas, que son presencias. Bueno, las huellas son presencias y ausencias. Ausencias en ciertos objetos. Los objetos creo que evocan. Pero la memoria está llena de agujeros también. Todo es un escorzo, un recorte. Y yo me voy parando en el ángulo en el que mejor puedo interpretar, o en el que mejor me permito o puedo interpretar en ese momento. Quizás el que mi alma o mi corazón en ese instante me permite. Y hago un recorte de esa instancia. Con respecto a la memoria, Buñuel, hay una autobiografía que escribe que me quedó muy prendido. El tema de la memoria es algo sí que es una constante en mí. Inclusive hay otra obra que era Los sueños de Shakespeare, en que yo tomaba un Shakespeare que perdió la memoria, entonces volví a escribir, creyendo que escribía algo nuevo, y estaba escribiendo Romeo y Julieta, y estaba escribiendo Macbeth, y estaba escribiendo Hamlet, y lo presentaba como algo nuevo, y lo que hacía era realmente hacer obras que ya había hecho. Y él mismo se horrorizaba de cómo podía ser que no era capaz de escribir algo nuevo. Y por eso decidió morirse, y tenía 50 años. Pero con esto de la memoria, Buñuel decía que él iba a visitar a su madre y tenía Alzheimer. Y de golpe en un momento lo conocía, de golpe en medio de la conversación lo desconocía. Y cuando la madre lo desconocía, él sentía que no era. Y ahí hacer así un on-off. Un queso gruyère, como está decir. Sí, también justo volvimos para atrás a Simulacro. Hay una imagen hermosa de la memoria, otra vez la poeta de Simulacro, que dice: la herida húmeda y áspera chorrea, se desliza por las grietas de la piel, se evapora suavemente y se vuelve aire con el aire, disipa los humores, las gotas penetran, se abre voluptuosa, lo devora. Sobre la memoria, una memoria que gotea, una memoria fluida, líquida y pegajosa. Ahí es una imagen netamente erótica, la de la memoria. Esa imagen remite al sexo femenino, y que es en ese lugar donde de pronto se completa y encuentra todo aquello que le falta. Sí, igual yo pienso que a mí recién me doy cuenta que tiene que ver con el sexo femenino. Nosotros pensábamos en una memoria líquida. Claro. No en el órgano sexual. Claro, estaba pensando que en todo caso todas las memorias se parecen al sexo femenino. Y justo vamos a preguntar si a veces no se solidifica la memoria. Ya está, ya pasó.
espacio donde suenan las voces de artistas. Esto es Quilamba, el espacio donde suenan las voces de artistas. De esta lectura que estuvimos haciendo sobre los trabajos de Rubén. La cámara te está buscando. Perfecto, aquí estoy. Aquí estoy, soy yo. Quiero detenerme especialmente en una obra que se puede ver actualmente en Buenos Aires, que es Hace la corta Beckett. Es un trabajo sobre 6 piezas breves de Samuel Beckett, adaptado y dirigido por nuestro invitado y por Hugo Albrecht. Actúan Carlo Argento, maravillosamente actúan Carlo Argento, Gerardo Bamonde, Celeste García Satur, Eduardo Lamoglia, Jessica Schultz y Martina Tamara. No, Marina Tamar y Celeste García Satur. Sí, Celeste García Satur está, Claro. la nombré. De hecho es su prima. Es mi prima. Claro, pues no es Martín. Bueno, lo copié tal cual de alternativa teatral. Avisemos que está mal. Bien. O podemos corregir al director. Podría Por ser, ahí te en realidad mintió, se llama y ese Martina, no es pero el te nombre mintió. de ese. Claro. Un seudónimo. En realidad es Marina Tamara Cuanova. Perfecto. Marina Tamara. Bueno, está ausente igual. De todas maneras. Sí, pero buena memoria. Sí, buena memoria. Muy tipo, buena muy memoria. buena Perfecto. Húmeda y áspera. Bueno, ahora, Sí. ¿cómo vamos a las cosas serias ahora? Continúe, García. Bien, estas 6 piezas breves de Beckett se van sucediendo una tras otra, distintas historias. Una mujer se mece a la espera de la muerte mientras escucha una voz que se repite, monótona, en una letanía sin fin. Un hombre explora el halo de luz que ilumina débilmente su cuarto desde el lugar donde comienzan las sombras e intenta borrar sus recuerdos. 3 mujeres protagonizan un reencuentro muy divertido. De viejas compañeras después de varios años. 2 hombres iguales y enfrentados. Uno mudo, que demanda y escucha, mientras el otro lee un libro que no termina, que no debe terminar. Una escena del pasado es revivida una y otra vez por una mujer. En tanto recorre una porción mínima del escenario, un pasillo tendido entre la luz y la oscuridad. Finalmente, 3 cabezas, suspendidas en hilera, parlotean, discuten, se superponen mientras intentan contar su versión de una historia de amores y traición. Este espectáculo es una muestra clara de la potencia del género grotesco. El grotesco como género dramático conlleva la idea de un distanciamiento del mundo real mediante la utilización de elementos cotidianos y familiares mostrados como extraños. Este es un arte sumamente provocativo que mueve a risa para así llegar hasta lo más profundo del drama. Al extrañamiento habitual de este género, en este caso Rubén, le suma, en una apuesta jugada, la utilización de máscaras. Máscaras en cuanto a un maquillaje muy pronunciado,
un asombroso trabajo de Analía Arcas. ¿Está bien el nombre? Perfecto. Las arcas de la La memoria. difícil te salen bien. Claro, pero bueno, que provoca este maquillaje borra los rasgos de los actores y dibuja sombras sobre los rostros que parecen cadavéricos. Podrían ser trazas de descomposición o huellas de angustia y de sufrimiento. La trama intermitente, el recurso de la repetición, lo trágico y lo grotesco llevados al límite ofrecen una experiencia de la que es imposible salir sin huellas. Las imágenes de este espectáculo, los sonidos, los tonos de voz, algunas situaciones se cuelgan de nuestra conciencia y la golpean, sin pedir permiso durante varios días. Los géneros del grotesco y del absurdo siempre trabajan sobre un borde filoso y cualquier error provoca el desbarranque de toda la puesta en escena. En el caso de Hacela corta, Beckett, esta tensión está llevada al máximo. Desde el vestuario, que es lúgubre y sumamente exagerado, esas pelucas y... hasta el maquillaje que acerca a los personajes a lo fantasmático. Así también son las actuaciones. Los actores componen personajes exaltados, víctimas de la alienación, a un paso de la demencia, y lo hacen de forma extrema, al límite. Sus performances están ajustadas para no caer nunca del lado del ridículo, aunque siempre con el disfrute de torearlo. Estos personajes solo pueden ver la ausencia. Destacan la falta, descarnada, la exhiben, aunque no puedan resistirla. En este sentido gozan de una lucidez que constituye al mismo tiempo el umbral de la locura. Una locura provocada por la forzosa revelación de la falta. Tal vez por ese motivo sus ojos sean tan grandes y sus ojeras tan pronunciadas. Solo de esta forma se puede mirar de frente a la muerte. Además, ellos dialogan con la muerte, se enfrentan a ellas, se rebelan o le coquetean, pero nunca la dejan de mirar. Están a la espera, la provocan y hasta tienen la dolorosa certeza de que nacer es morir. Es la muerte puesta en escena, inevitable, insoslayable, puro hecho consumado, pura ausencia. Si quieren profundizar un poco, en www.lanartista.com.ar tienen la nota completa. Me miro en los espejos y los espejos me devuelven las imágenes que tengo de mí mismo. Penetro en sus laberintos, pregunto y no tengo respuestas. Debo matar a Mozart. Si fuera tan simple como una escala simple. Y lo es, por Dios que lo es. En la tierra no hay justicia. Dios tampoco es justo. Entonces, ¿la justicia qué es? Es un invento de los hombres. ¿Para qué? Para asustar a otros hombres y hacer que éstos les obedezcan. Si no hay justicia, no hay castigo. ¿Y qué castigo puede merecer un genio como yo? Yo que nací amando las artes. Cuando era pequeño, escuchaba cualquier tema que tocaban en la capilla de mi pueblo. Lloraba. Involuntariamente lloraba de emoción. Solo me importaba la música. Y por eso la estudié. Parte a parte la estudié.
Primero la maté adentro mío, y como un cadáver miserable lo fui recorriendo en sus más pequeñas expresiones. Basé todo mi arte en el oficio. Docilidad le di a mis manos, rapidez seca a mis dedos, afinación perfecta a mi oído. Solo entonces me permití gozar de las fantasías de la creación. Permanecí en mi cuarto días enteros, sin comer ni dormir, esperando el momento ansiado de la inspiración. Entonces componía. Iba al piano, la tocaba y acto seguido quemaba mi creación. Así durante años, componía. Llegué a tener un gran oficio, pero mi música no era un acto creador. No tenía fuego ni magia. Dejé de lado todo lo que había aprendido y entonces encontré a mi maestro, a Gluck. Él sí me enseñó el secreto del arte inmortal. Mi música. De pronto mi música halló eco en otras almas. Llegó el reconocimiento, el aplauso, la fama. Dios, y fui feliz. Simplemente feliz. Poderoso de una obra. ¿De qué año? Esta es 1997, se hizo en clásica y moderna. La hacían Sergio Oviedo y Alejandro Dufo. Estaba inspirada en el originales de Pushkin, Mozart y Salieri. Y ahí hicimos una versión libre. Aparecen en esta historia, sobre todo en este fragmento, una ausencia que se ve mucho hoy en día, que es una incapacidad de admirar por fuera de la envidia. El borde entre la admiración y la envidia parece un borde que se ha desdibujado en algún momento, ¿no? La verdad no es algo que me ocupe demasiado. Sé que anda por ahí, pero no es un tema que yo te pueda decir. Sí lo veo que hay, veo la mala leche, vivo en este mundo, pero no es algo que me he detenido a analizar ni me detengo a analizar demasiado. Pero incluso yendo al personaje, ¿no? Este personaje es un personaje que llega a un momento de apoteosis, cuando casi el dios de la fama lo ilumina. Sí, pero yo ahí, los personajes estos de Salieri y Mozart, bueno, tuve toda una época así de 8 o 10 años, 15 por ahí, de escuchar constantemente mucho música clásica y tener distintas etapas. En toda esa etapa estaba muy empapado en escuchar Mozart y justo me comentan de que estaba esta obra, entonces la ubiqué, la escribí, la adapté en realidad. Y lo que me interesó del juego entre estos dos personajes, sí, obviamente el plano más bajo por ahí de Salieri, el más mundano sería la envidia, pero creo que lo profundo que lo mueve a él es este absoluto que Mozart alcanza y que él no. Creo que todo artista
realmente artista y que lo que busca es expresarse a partir de la creación y vive por y para, y que la creación no es un medio de vida. No es un juicio de valor lo que hago, ¿no? Sino un objetivo vital. Poder tomar al absoluto, acercarse, poder generar ese instante de magia es lo que persigue, y lo que siente Salieri es esa imposibilidad de generar magia y que Mozart la logra fácilmente. Y lo que creo que más que envidia, lo que le pasa es que no entiende y siente, descubre que la vida no es justa, y que por eso aparece esta primera imagen de me miro en el espejo y el espejo me devuelve la imagen que de mí tengo yo. Me meto en sus laberintos y no encuentro respuesta. Es ese vacío en el cual el arte que vos producís no te da ni preguntas ni respuestas, pues si te da preguntas te mueve, pero no le responde. Es curiosa esta asociación, ¿no?, que haces del arte con el deseo de absoluto, porque justamente en el absoluto no hay ausencia, y se supone que la posibilidad de la ausencia, por lo menos no hay falta, ¿no? Pero es que el absoluto no se alcanza. En Beckett, en honor de Dios, hay otro poema en el que también, entre gallos y medianoche, lo mecho en un monólogo de Thomas Beckett que dice: quiero el caos y la sinrazón, el vértice que el hombre no profanó, para que no sean mi hambre, mi frío, mi sed la causa de mi existencia. Está buscando el absoluto que tampoco encuentra. Claro, el absoluto como dirección, como horizonte, ahí funciona bárbaro. Ese es el punto. Pero el absoluto como objetivo, nunca lo vas a alcanzar. Ahí lo tenemos a Salieri. ¿Cómo quedó el pobre? Hay una obra que también bordea el asunto de los absolutos, ya más rumbeando para el lado de Dios, que es Archivo Nietzsche. Le pega feo. Estamos muy lejos de la imagen del sexo femenino acá, en esta frase que voy a leer. No. Y dice así, que mira, no lo cansa mi dolor, no quiere matar, solo martirizar. ¿Por qué Dios desconocido y burlón te acosan los celos? Querrá penetrar, introducirse en mi corazón, en mis más ocultos pensamientos. ¿Qué querrá? ¿Robar? ¿Qué querrá? ¿Escuchar? Este Dios verdugo con sus tormentos. ¿Qué querrá arrancar? ¿Me debo humillar como un perro? Y para ofrecerle mi amor, ebrio y ausente, ¿me debo arrastrar? ¿Qué ebriedad se le puede oponer a esta ebriedad tan humillante que le está pidiendo este Dios? Eso está en boca del personaje de Nietzsche. Parece como la retórica de la Galla Ciencia por momentos. Sí, aunque dicen que la Galla Ciencia es apócrifo, dicen. No, la Galla Ciencia, el único que realmente se supone que... La voluntad de poder, ¿no? Es la hermana de Nietzsche. Exacto. Que en realidad que lo escribió la propia hermana. En realidad él tiene... Pensaba en este personaje, en el loco. En realidad Nietzsche, ahí en la obra, yo lo llamo Nit, que es el origen del apellido, que él mismo se lo dice a Lu, que es Lu Salomé. El origen de la palabra de Nietzsche quiere decir Nit, en polaco quiere decir envidia. Vos que hablabas de envidia. Y eso está tomado e intervenido, es un poema que él escribe que se llama El lamento por Ariadna, sí. Que él habla del hilo de Ariadna. Y ahí, bueno, ahí se juntan varias cosas. Yo creo que Nietzsche era una persona que estaba muy influida por la religión, porque de hecho su suegro
su suegro. Su padre y su abuelo eran pastores luteranos. La madre quería que fuera el pastor y querían que estudiara filología, y él termina haciendo filosofía. El primer libro que escribe, que es su tesis para graduarse, es El nacimiento de la tragedia griega, donde toma justamente el tema el origen de la música. En realidad, ahí es donde estaba la cosa políticamente incorrecta para la filosofía, y por ese mismo motivo que lo leyeron 7 personas y uno le dijo: vas bien, pibe, así relativamente, porque justamente la música no era considerada un tema filosóficamente apto para reflexionar, y mucho más menos filológicamente, y aparte no era una documentación, no había grabaciones, digamos, de esas. No, él va, que no sé si es hacia el capítulo 14 o 16, un fin de semana, a visitar a Wagner. Y es ahí donde le lleva su deseo de ser músico. Yo tengo un CD que grabaron, no de la época, pero sí con partituras de él. De Nietzsche. Sí, hay bastante. Y él se enamora de Cosima Wagner, y este poema lo escribe para Cosima Wagner. Que a veces le decía mi Ariadna. Exactamente. Termina diciendo. Y ahí él toma acá, mezcla varias cuestiones. Creo que era un tremendo, aunque parezca muy loco, pero el que dice el que ha muerto es el Dios de los judíos cristianos. Porque él no cree que los dioses o que la figura de Dios no existe. De hecho, acá habla del Dios desconocido, que es una figura que existe en Grecia, que cuando San Pablo va a Grecia encuentra una columna trunca que era al Dios desconocido, que por si había un Dios que ellos no tenían, ahí lo podían poner. El ausente. Claro. El ausente. San Pablo se para en esa columna y dice: yo vengo a hablarles del Dios desconocido, y les presenta a Jesús. Claro, él toma todo ese universo, y creo que hay una búsqueda desesperada. Bueno, Nietzsche es otro buscador del absoluto, totalmente, para mí. Lo que pretende él con cuando escribe Así hablaba Zaratustra, que en realidad está construido en 4 movimientos, como si fuera una sinfonía, hablando de esto que vos decís de música. O la murga. La murga nietzscheana. Toma a Zaratustra, que en realidad es Zoroastro, que es de una religión hindú, que es la única religión que no habla de culpa. No toma el tema de la culpa, sino que plantea más desde la vida desde el placer. Yo te preguntaba por la habilidad, justamente por esto que vos decís de que Nietzsche en realidad no descarta todo tipo de divinidad, sino que entre todas las que rescata por sobre todo la dialéctica entre Apolo y Dionisos. Y siempre más Dionisos que Apolo. El dios de las fuerzas salvajes de la naturaleza. ¿Cómo es que lo llama? Que se dice protoarge de la frusis, que quiere decir el dios de las fuerzas salvajes de la naturaleza. Bueno, menos mal que también se llamaba Dionisos, ¿no? Porque hay que acordarse. Dios de la vida y de la embriaguez. Sí. De ahí toman a Baco los romanos. Claro. O sea, pero sí. Ahí habría una embriaguez inversa, esta embriaguez humillada. Del espíritu. Sí, del espíritu y del cuerpo también, ¿no? Porque Nietzsche hace mucho hincapié en el desprecio que hizo toda la metafísica del cuerpo para darle primacía al alma. Bueno, lo que pasa es que él se corre él cuestiona mucho a Sócrates. Mucho, sí. Lo trata de sofista por esa cuestión. Como mínimo. Como mínimo, sí, en los mejores días. Claro. Después sigue Platón, dice y después hay una lista. Sí, lo que pasa, bueno, que convengamos que, bueno, Sócrates, Platón, Aristóteles, que son ahí las 3 patas de la mesa ahí occidental. Sócrates instala por ahí el concepto de lo que vos hablabas antes, en tanto y cuanto el concepto es la retención de las notas esenciales de un objeto, y él organiza todo ese caos que era el pensamiento en Occidente. Platón, fruto de toda la influencia que viene de Oriente, de los órficos pitagóricos,
convierte al cuerpo en una cárcel, y es lo que toma en su momento San Agustín para la primera parte de toda la religión, de la primera etapa de la religión cristiana, donde se arma la religión católica apostólica romana. Es ese pensamiento donde el cuerpo es una cárcel que se libera en la muerte, y ahí accede la metafísica. Aristóteles no, Aristóteles tiene algo mucho más vitalista, le da otro espacio al cuerpo y habla de que la vida es una pulsión hacia un motor inmóvil al que todo tiende, pero es mucho más vitalista. Creo que Nietzsche se instala más en ese planteo y en esa mirada. Si bien igualmente se corre y plantea el hombre como centro de la creación, y que uno mismo puede construir y tener acceso a lo que quiera poder construir. Yo creo que la lectura de Nietzsche extrapolada a la cuestión del lenguaje es esencial, digamos, para un creador, porque esta idea de que Dioniso siempre rompe a Apolo y que hay más Dionisos que Apolo es la metáfora. El arte sin Apolo no existe. Y sin Dioniso, depende de la proporción. Sin Apolo Dioniso. menos que sin Dionisos. El arte es un hecho estético. Pero lo que él cuestiona justamente y el es que contenido, hasta perdón, si no vamos a ir a... porque la filosofía es válida, pero el arte es estético. O sea que es apolíneo. El contenido es la forma. Sin forma no hay arte. ¿Y Dioniso? Dionisio puede ser, pero, o sea, yo puedo tener todo el contenido que vos quieras, pero si la forma que le doy no es la correcta, vos no vas a entender ningún contenido que yo le dé. Esto es así, el arte es la forma, el contenido es la forma. Yo puedo tener una cuestión mínima, pero si la forma es la adecuada, a vos te va a despertar un montón de cosas, por ausencia, o por lo que ves, o por el maquillaje, o por la incidencia de la luz, o por el sonido, por la utilización del espacio, por el vestuario de los actores, hablando de teatro, por las palabras que vos elegís para construir un poema, por las que desechás, por la desecación que haces del lenguaje, por la utilización de los puntos, las comas, o de lo que, no, voy a obviar todo lo que son signos gramaticales, como hace Saramago, pero está, sin esa forma no hay nada. El arte no es un matrimonio, no nace el hijo sin el otro. Es una dialéctica, no hay Apolo sin Dionisos, y no hay Dioniso sin Apolo. Exacto. La discusión es la proporción. En Oriente sería el yin y el yang, o sea, esto es lo que estamos hablando. Una cosa y la otra no existen sin el otro. No existe la oscuridad sin luz, ni la vida sin muerte. Claro, acá creo que el punto, digamos, que aportaría Nietzsche es la proporción. No hay un 50 y un 50. Hay más de lo que rompe para que las formas nunca se perpetúen tal cual son para siempre. Entonces, desde ese punto de vista, la naturaleza sería, por esencia, que es una palabra que a él no le gustaría, creativa, porque en el momento que algo se forma, dura un tiempo y después Dionisos viene y rompe. Y es ahí donde uno podría encontrar una metáfora de la creación, porque ese es el proceso que vos estabas recién mostrando. Uno recorta, saca, elige aquello que es más efectivo. Esta vez. Obvio. La próxima hará otro recorte para no repetir. El teatro para mí es un hecho vivo, fundamental el teatro, y muy perenne, es muy efímero. ¿Hecho vivo? A ver, ¿a qué te referís con eso? Que tiene su propia respiración, depende del humor de los actores, de lo que pasa con la recepción en la platea. Entonces vos generás una estructura de trabajo, una estética determinada que acontece y que establece un estadio de mínima que hay que lograr transitar. Pero función a función no es algo que se repite sistemáticamente. Es como una comida, vos tenés la receta, la haces igual y nunca te sale igual.
nunca te sale igual, aunque uses exactamente lo mismo, lo dejes al mismo tiempo, los grados del horno, no te sale igual. Repite y genera diferencia, repite y genera diferencia. Tal cual. La vida es así. Por suerte. Ahora solo me queda buscarme diamante, la respiración. No mirar a los mapas, seguir en mí mismo, no andar ciertas calles, olvidar que fue mío una vez cierto libro, o hacer la canción y decirte que todo está igual. La ciudad, los amigos y el mar, esperando por ti, esperando por ti. Sigo yendo a Tete semana por semana, ¿te acuerdas de allá? Hoy hablo de fusiles despidiendo muertos, yo sé que ella me ama, es por eso tal vez que te siento en su sala, aunque ahora no estás, y se siente en la conversación. ¿O será que tengo la impresión de la ausencia y de ti, de la ausencia y de ti? Los y las anarquistas queremos Quilapá. No quisiera un fracaso en el sabio delito que es recordar, ni en el inevitable defecto que es la nostalgia de cosas pequeñas y tontas, como en el tumulto pisarte los pies y reír y reír y reír, madrugadas sin ir a dormir. Sí, es distinto sin ti, muy distinto sin ti. Las ideas son balas hoy día y no puedo usar flores por ti. Hoy quisiera ser viejo y muy sabio y poderte decir lo que aquí no he podido decirte, hablar como un árbol con mi sombra hacia ti, como un libro salvado del mar, como un muerto que aprende a besar, para ti, para ti, para ti, para ti. Los y las anarquistas queremos Quilapá. Bueno, queríamos
vamos a hablar un poquito de una obra experimento Camille Claudel, que ¿cuándo volverá a estar? Agosto en La Revuelta en San Juan y Boedo los viernes. Bueno, una obra que recomendamos especialmente con un increíble trabajo corporal de la actriz Carla Polacci. Carla Polacci, ¿estás seguro? Dirige Darío Restuccio. Sí. Y hasta ahí. El actor, ahora no me acuerdo el nombre. Perdón. La obra tiene un texto muy intenso y está atravesado también por algunas reflexiones nietzscheanas. Hay un momento muy interesante donde aparece Paul Claudel, el poeta que estuvo con los surrealistas y que después tuvo una opción por Dios, podríamos decir, y la versión nihilista queda del lado de Camille Claudel. Ahora te decía yo, antes de empezar la entrevista, que acá hay un nihilismo atenuado, menos enojado que el que se ve en Archivo Nietzsche. Un nihilismo pasivo, diría Deleuze. Sí, medicado. Lo que pasa es que un nihilismo yo cuando medicado. tomo Nietzsche, la escribo en 1996. Y es la vida de este filósofo que era muy atormentado su vida. Camille también, ambos dos terminan locos. ¿Sí? Pero Camille, sublima, si bien Nietzsche termina generando o siendo el único filósofo que construye poesía con su filosofía. No hay otro filósofo que escriba poéticamente como él y que escriba para un interlocutor. El único filósofo que escribe para una escucha, para un espectador, es él. Y concretamente lo enuncia, arma un personaje, arma un interlocutor entre su pensamiento y vos lector para generar un vínculo y que vos... Sí, a veces los nombra, ¿no? Te pone a Zaratustra libres, como... Claro, pero te pone a Zaratustra como personaje, como interlocutor válido para enarbolar su pensamiento filosófico, cosa que no hace ningún otro filósofo. Casi siempre escriben, es muy en volante leer filosofía. En cambio a Nietzsche vos lo podés tomar porque... Casi teatral. Y para mí sí, tiene una teatralidad, arma ese personaje que va con el águila y la serpiente a sus pies y de golpe entra a enunciar todas esas frases o todo esto que instala desde los aforismos o cuando dice que se pierde en el bosque y Dios ha muerto y el Papa ha puesto en su lugar un burro para no quedarse sin trabajo. O sea, tiene un pensamiento muy loco. En cambio, Claudel está más obsesionada con un hombre mortal, no con un pensamiento filosófico. Toda su obsesión tiene que ver con Rodin. A su hermano lo ve como la tabla de salvación, un continente familiar que no es tal porque la termina toda su familia encerrando en un manicomio. Pero tiene una salida que de pronto es la escultura, la forma. Hay algo donde ella puede sublimar su locura y darle forma, darle cuerpo, darle algo que se pueda palpar y ver y que es su interlocutor para el otro, ¿no? Que esto es lo que pasa con el mundo de Beckett, que por eso por ahí creo que Beckett me interesa en esta instancia, porque en esa ausencia de la que hablan, Beckett necesita siempre en sus materiales de un otro para poder ser. Sí. En la primera, en la mecedora, ella es su propio otro, se pone un vestido de fiesta y en la mecedora de su madre, a través de la ventana busca a esos otros que tienen esos otros ojos que la miran. Como un grado cero de lo teatral. Es lo contrario, es teatro puro, te diría. Porque... pero el grado cero es como el horizonte máximo de la teatralidad. puede ser, si es el punto cero, si tomamos como eso, sí, pero en el monólogo también, como el personaje de Nietzsche,
que dice que me da calor, que me da todavía, se levanta, va a la ventana, recuerda todo lo que hace diariamente en su locura, que no es loco, pero esa repetición. Y la vida de cualquiera de nosotros está plena de repeticiones, y donde algo se corre de esas repeticiones, donde una presencia inesperada puede romper, claro, y rompe la sinfonía de una noche, por ejemplo, que se olvide en un micrófono. Entonces, esa ausencia hace que todo se corra, algo que vos decís es ínfimo. O si alguien entra por ahí en este momento, tipo un murciélago, también pasa. ¿Por qué? Porque hay algo que desequilibra la acción. Bueno, Beckett toma esto en el personaje de Pisadas, también habla con su otro. Y en Play todos hablan de lo que ellos piensan, de lo que hubieran supuesto que podía pasar, y reflexionan sobre eso que no pasó o que pasó. Trabajan en 3 planos, pero casi siempre son todos como monolocos y muy poéticos, porque utiliza mucho. Beckett empieza siendo poeta, y lo último que escribe también es poesía, y trabaja desde una gran musicalidad, porque le gustaba mucho la música, su pareja era pianista. Un lenguaje como entrecortado, como un borde de lo indecible. Él trabaja con algo que llama la despalabra. La palabra justa la sé en alemán, que no la sé enunciar, pero trabaja con una desecación del lenguaje, llevándolo a su mínima expresión posible y a una repetición, cosa que no es original de él. Ya Shakespeare usa ese juego de palabras que se van repitiendo, y a partir de eso generando una música. Esas repeticiones. O todos los poetas de todos los tiempos. Totalmente, el estribillo. Claro. Bueno, lo querés traer a tierra, lo que hace Beckett es usar ese estribillo. También lo hace Shakespeare. Si uno entra a leer Shakespeare, tuvo una etapa que era todo Shakespeare, y veía cómo aparecían los temas, y el tema del sueño en Shakespeare es una constante, que el dormir y el morir. Una musiquita que se repite. Totalmente. Un mantra. Sí, y aparte hay sí en Beckett como cosa singular, una cosa más obsesiva y más desesperada, tendiendo ya al balbuceo, sobre todo en esos poemas finales, sobre todo en el poema final. Si uno lee ese poema final, el qué, para qué, de dónde, hay una cosa entrecortada y desesperada, como pidiéndole a la palabra que diga aquello que es que si no está la palabra, él siente que no se construye, y volvemos al tema necesita de la forma. Claro, por eso escribe un poema. La palabra es lo que le da la forma, lo que le permite existir. El no yo, la que hice el año pasado, él es una boca que vos ves durante 20 minutos, y una boca que habla, y habla siempre en tercera persona, nunca en primera, aunque está hablando de ella. Pero no se puede enunciar a sí misma. Casi ninguno de los personajes de Beckett se puede enunciar a sí mismo. Todos hablan de un otro. Todos estos mismos. Ella, él va, mira por la ventana, él, y está hablando de él, pero no en tercero. Ese otro que construyen es el que le da identidad. Pensaba en Molloy, en la novela, ¿no? Muere o Malón muere, cualquiera de los dos, pero sobre todo Molloy, que se va a buscar a sí mismo y nunca se encuentra. Es que él busca siempre, que ahí está esa temática constante y repetitiva en toda su obra. Hay una fractura en el encuentro, y en tu obra también hay fracturas en todos los encuentros, pero lo interesante es que incluso en los encuentros muy fracturados, como el de Camille, eso que fue, mirá que hay imágenes. Por suerte usó ese. A veces tengo el que sigue. Hay encuentro, por ejemplo, entre Camille Claudel y Rodin, cuando dice: chocamos, somos 2 planetas fuera de su órbita, ¿cuál es el remedio para mi alma? Incluso en 2 planetas
fuera de su obra, lleno de ausencias, ese encuentro entre estos dos personajes, incluso ahí el encuentro es posible. ¿Cuántas ausencias hay en los encuentros? Al hermano ella le dice, lo mejor que me pasa con Rodeno es su ausencia. ¿Cómo era la pregunta, señorita? ¿Cuántas ausencias hay en un encuentro? Depende con quién, depende dónde, depende cuándo, depende de si estamos con ropa o no. Yo iba a preguntar por el fantasma. Claro, el de Hamlet. No sé, no sé si es mensurable. Creo que uno anda, hay, no sé qué poeta, que uno anda con todo su dolor a cuestas, ¿no? El Serrat creo que dice que uno anda siempre con lo opuesto. Uno siempre es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio. O sea, en definitiva, somos eso. Yo siento que me fui construyendo a partir de ausencias, en mi caso particular. Mi vinculación con la muerte empezó en mi infancia y creo que por eso fueron apareciendo las obras que yo elegí, casi siempre cómo dignificar o hacer una fiesta de la muerte, entre comillas, como podría ser el velorio de Ofelia, o la muerte de Hamlet, o la muerte de Macbeth, o la muerte de Ricardo II, o la muerte de Thomas Becket, o la muerte de Nietzsche. O sea, todas esas obras hay un personaje que muere. Y quizás el primer contacto así concreto que yo tuve con la muerte fue la muerte de mi abuelo, que era el que me había criado hasta los 7 años y yo tenía 12. Y a los 4 meses fallece mi abuela. Y a los 3-4 años, cuando tenía 16, la mejor amiga de mi mamá, que era mi madrina, que era la que me regalaba los libros, de cáncer a los 35. Entonces, después mi padrino, el hermano de mi mamá, murió a los 52. Después fallecieron 2 hermanos míos, uno de 1 año y medio ahogado y otro en un accidente de auto a los 20. Entonces, mi mejor amigo fallece también. O sea, hubo muchas muertes de las que uno tiene que ir haciéndose cargo, pero a mí me fueron modificando sustancialmente cada una de esas muertes, me fueron modificando la forma en que yo empezaba a encarar mi cotidianeidad, mi forma de mirar el arte, mi forma de concebir la relación con el otro, con todos mis vínculos, con el trabajo, con lo que hago, con lo que dejo de hacer, con lo que elijo, tener esa sensación de finitud constante que hace que tenga que vivir cada día tratando de dejar cosas en el tintero y no teniendo una sensación de vivir por la esperanza de lo que voy a hacer, sino por lo que estoy haciendo. Hubo un tiempo ahí que me dediqué 5 o 6 años a leer a Osho, que después de un par de años de leerlo me di cuenta que está totalmente atravesado por Nietzsche. Hasta tiene un libro que se llama Zaratustra, un dios que puede bailar. Y también casi afanado, diría. Sí, claro. Escribe. Bueno, Coelho escribió un libro que se llama Aleph. Por eso, sin él. Claro. Pero Coelho no es un gurú, el otro es más gurú, pero tal cual. Se puede afanar siendo gurú. Claro, no, pero el otro tiene seguidores, Claro. o sea, es como un guía espiritual. Y yo digo, ¿por qué me atrapa tanto este tipo leer los libros de él? Y claro, después me entré a darme cuenta, digo, claro, está totalmente atravesado. Y él instala una gran presencia del aquí y el ahora.
que lo único válido es el aquí y el ahora, y que es real. Pasa que es difícil vivir en esa instancia de que lo único que está es este aquí y este ahora. A pesar de que nunca vale la pena la muerte de los seres queridos, digo, qué potenciante es en relación a la escritura para quien tiene un vínculo con la escritura. Sí, este amigo mío que falleció, Pierre, que fue así mi único interlocutor válido, podría decir, porque yo no tenía que explicar nada. Él decía, vivir merece la pena. Cambiaba vale por merece la pena. Como que la vida merecía la pena ser vivida, aunque sabíamos que iba a haber pena. Claro. Vamos a mechar un poquitito ahora con nuestra narradora oral y volvemos a la entrevista. Ahora hay quienes dicen que fuimos unos hijos de puta por lo que hicimos con el viejo Casale. Ahora es fácil decirlo, pero había que estar esos días en Rosario para entender el fato. Desde semanas antes ya se venía hablando del partido en el Monumental de River, entre Newell's, los leprosos, y Central, los canallas. La ciudad hervía, hermano. Le prendías un fósforo y volaba toda la mierda. No se hablaba de otra cosa. Saltaban chispas, te lo juro. Y la cosa arrancó con los maleficios y las cábalas. Es que no era un partido cualquiera. Era una final. Yo soy de Central. Yo soy canalla. No sabés cómo estaban los lepras. Tendrían que acordarse los que vienen ahora a rompernos las pelotas con el asunto del viejo Casale. Los leprosos pensaban que nos iban a llenar la canasta, que nos iban a meter 5 en el Monumental. Y encima lo iban a pasar por la televisión. Con una mano en el corazón. Tenían un equipazo. Mirá, jugaba Sanabria, el Marito Sanabria, el Mono Berti, Dios querido, qué jugador, el Cucurucho Santamaría, mamita. No sé de dónde salieron tantos leprosos, si son 4 gatos locos. Pero ese día en la ruta para el Monumental aparecieron como hormigas. Entonces, oíme, había que hacer cualquier cosa. Hay partidos que no podés perder. Tenés que ganar o ganar. Si a mí me decían mata a tu vieja, al presidente, me daba lo mismo, hermano. Es que hay partidos que no podés perder. Si te refriegan la bandera por la jeta, toda la vida te querés morir. Había que recurrir a cualquier cosa. ¿Viste cuando tenés un pariente enfermo, tu vieja, por ejemplo, que sos capaz de ir hasta la iglesia? Igual. Pero con los muchachos nos enganchamos con la cuestión de la brujería. De la ruda macho, enterrar un sapo detrás del arco, de tirar sal en la puerta de los jugadores de Newell's y así. Las brujas del barrio estaban laburando en la casa y había muñecos de Newell's clavados con alfileres por todas partes, Maldiciones pedidas por teléfono y hasta mi vieja tenía un pañuelo atado desde hacía como 10 días, de esos de Pilato. Pilato, si no gana Central en el Monumental, no te desato. Fue entonces que empezamos con la cosa de las cábalas. Estábamos en el boliche de Pedro y veníamos hablando de eso. Entonces resolvimos que a Buenos Aires íbamos a ir en el auto de Dani. ¿Sabés por qué? Porque era el auto de Dani con el que habíamos ganado 2-0. Yo iba a llevar el gorrito que venía llevando a la cancha todos los últimos partidos. No me había fallado nunca el gorrito. El Coqui iba a ir con el reloj cambiado de lugar, o sea, en la muñeca derecha, porque en un partido que íbamos perdiendo se lo cambió en el medio tiempo y empatamos. Es que teníamos un cagazo a perder
que te lleva a hacer cualquier cosa, como la que hicimos con el viejo Casale. Es que si llegamos a perder, mamita querida, nos teníamos que ir de la ciudad, nos teníamos que refugiar en el extranjero, ¿entendés? Si perdíamos, nosotros agarrábamos el Ciudad de Rosario y por el Paraná nos teníamos que ir por todos lados, hasta Perú, Diamante o Cusco, a la conferencia de la Lora. Miguelito dijo que él agarraba un bufo y se volaba a la saviola, pero nadie quería hablar de derrota. Era como cuando se habla de cáncer, viste que te dicen, tiene la papa, tiene otra cosa, algo malo, pero el cangrejo no te lo nombra a nadie, viste, lo mismo. Fue ahí cuando sale a relucir lo del viejo Casale. El viejo Casale era el viejo del Cabezón Casale, un pibe que siempre venía al boliche. Durante años vino a la cancha con nosotros, pero para ese entonces ya se había ido a vivir a Salta. Hablando de él nos acordamos que un día en la casa del Cabezón el viejo había dicho que él nunca, pero nunca había visto perder a Central con Ñul. Era un privilegiado del destino. ¿Cómo carajo hizo este tipo para no verlo perder nunca a Central contra Ñul? ¿Qué mierda hizo? Me acuerdo que le preguntamos eso y el viejo nos dijo que él era un fana de Central, pero que por una serie de casualidades, porque el viejo era comisionista y que estaba de viaje, que se había torcido un tobillo o estaba engripado, que le dolía un huevo, qué sé yo. Lo cierto era que al viejo nunca le había tocado ver un partido en que la lepra nos hubiera roto el culo. El viejo era un talismán, el viejo era un privilegiado. Entonces nos dijimos, este viejo tiene que estar en el Monumental, ¿entendés? Contra Newell, tiene que estar, no puede estar ausente. Como el viejo era canalla a muerte, no íbamos a tener problema. Pero desde que el hijo, el Cabezón, se fue para el norte, no lo veíamos seguido, ¿eh? Con el valija, Miguelito y el Colorado dijimos, vamos a la casa de Casale y nos aseguramos que vaya. Vamos a la casa de Casale, pero a que no sabe con qué nos salió el viejo. Que andaba mal del bobo, que el médico le había prohibido ir a la cancha, que había tenido un infarto, que no sé en qué partido de mierda, después como una pelota pegó a un palo, había estado muerto como media hora y que le había quedado tal cagazo, porque no clavó la guampa de puro pedo, que no había vuelto a ir a la cancha desde hacía ya 2 años, que el médico y la familia le tenían prohibido ir. No sé si no le prohibían escuchar los partidos por radio. Vos le hacías y en la cara así y el viejo partía, Te imaginás nosotros, la desesperación. Era un presagio, era un anuncio del infierno. Entonces empezamos a tratar de convencerlo. Pero mire, don Casale, usted tiene que estar. Es una cita de honor. ¿Qué va a estar mal usted, el cuore, si se lo ve 0 km? Si está hecho un toro. Pero el viejo nos dijo que no. Que ni loco, que ni siquiera sabía si iba a poder resistir la tensión de saber que se jugaba ese partido. Claro, porque el viejo los diarios lo leía, tan boludo no era. Sabía cómo venía la mano. Y también nos dijo que ese día tempranito, antes de que empiecen a pasar los camiones, los ómnibus y todo eso, que iban a ir para Buenos Aires, se iba a ir a la quinta de su hermano que vivía en Villa Diego. El viejo no quería escuchar ni los bocinazos, porque al hermano no le interesaba el fútbol, entonces se aislaba. Salimos de ahí hecho bosta. La cosa venía mal. Todo era un mal presagio. Fue entonces, sí, ahí fue que decidimos secuestrarlo. Nos fuimos al boliche y esa noche lo charlamos seriamente. El Dani decía que no, que el viejo se nos iba a morir, que íbamos a ir todo en cana, pero no le dimos bola. Más que nada, porque por una cosa que dijo el valija. El viejo está a 10 puntos. Si hasta se tomó un sinsano con nosotros, en serio, se tomó una medidita. Y Miguelito elaboró una teoría. Dijo que el viejo especulaba con el fato del bobo para pasarla bien. Si lo atendían a cuerpo de rey, ¿de qué se privaba? A ver, algún faso, de no ir a la cancha. Si vivía como Carolina de Mónica, Lotario. El Colorado nos habló de los grandes ideales,
de nuestro deber frente a las generaciones posteriores, los pendejos. Porque para los pendejitos de Central, esos iban a tener de por vida una marca como fierro caliente. Las cargadas que iban a recibir esa criatura en la escuela, temerosos de salir a la calle, de mostrarse en público, porque los pibes son muy crueles. ¿No viste cómo descuartizan los bichos? Agarran una langosta así y le sacan todas las patas, ¿viste? Esto era como la deuda externa, que por la cagada de 4 reverendos que empeñaron el país, la tenemos que pagar todos. Y los hijos de nuestros hijos. ¿Qué te voy a hablar, hermano? Además, si llegaba a ganar Newell, viste que los pibes son exististas. Todos iban a ser después, ¿de qué? De Newell. La cosa estaba clara. Había que secuestrar al viejo Casale. O si no, aguantarse 15 o 20 años, más o menos, de tortura. El que organizó la operación fue el Colorado. Le carburaba muy bien el bocho a él. Primero averiguamos que ómnibus iba para Villadiego, donde vivía el hermano del viejo Casale. Era el 305, que pasaba por la calle San Luis. Seguro iba a ir en ómnibus porque el viejo auto no tenía. Y el viejo iba a ir temprano, porque ¿te acordás que nos dijo que no quería escuchar ni los bocinazos y todo el quilombo? Así que iba a ir temprano. Después hubo que hablar con los otros muchachos. Rulo es fana de Central y tiene un par de coches de la línea 305. Está muy bien el Rulo. Y con uno de esos ya tenía pensado pirarse para el Monumental el día del partido. Y más bien que se llevaba como 1000 monos en el micro. Entonces el Rulo con los monos arriba y nosotros tenía que estar con el ómnibus preparado. Miguelito se ponía de guardia tomando un café, apostado en el boliche frente a la casa del viejo Casale. Apenas vio que salió con una canasta, donde seguro llevaba algún matambre casero o algo así para comerlo con el hermano, el Miguelito cazó una Vespa que tenía en ese entonces, dio la vuelta a manzana y nos avisó. Cargó la moto en el ómnibus y nos pusimos en marcha. Todos los de la barra tenían que hacerse bien los sotas. Algunos hicieron lo que apolillaban, ¿viste? Nosotros también, para que no nos reconociera el viejo. Estábamos en los asientos de atrás, incluso con la cara tapada con algún pullover así. Las banderas fue un quilombo esconderla, imagínate. Uno de ellos llevaba una bandera de 52 metros. La cosa es que el viejo subió medio dormido, ¿viste? Y se sentó adelante. Como el ómnibus iba haciendo el recorrido normal, el viejo iba lo más piola. Pasaban autos con bandera, pese a que era temprano. Tocaban bocina. El viejo tenía ganas de hablar, pero, viste, nadie le daba bola. Parecía que había tirado un gas adentro de ese ómnibus, hermano. Pero cuando llegamos a Villadiego, por ahí el viejo se levanta y le dice al Rulo: en la esquina, jefe. El Rulo le dijo que en la esquina no se podía parar. El viejo se la comió y se quedó paradito al lado de la puerta. Y al rato, el viejo, por supuesto, de nuevo, en la esquina. Y ahí el Rulo nos miró, viste, por el espejo. Y no sabe lo que fue eso. Como si nos hubiésemos puesto de acuerdo, los muchachos empezaron a desplegar las banderas, las cornetas, ya los gritos por las ventanas. ¡Soy canalla! ¡Soy canalla! Un quilombo, un escándalo. La gente que había al lado de la ruta era para llorar, conmovedor. Te saludaban. No sabés la caripera del viejo. Nosotros lo estábamos mirando. Ahí el viejo o cagaba la fruta o salía adelante. El viejo miraba para todos lados y se volvió a sentar. Pero te la hago corta. Cuando el viejo ya vio que no había arreglo, se entregó. Al principio, cuando nos acercamos, nos reputió. Nos dijo que éramos unos irresponsables, unos asesinos. Pero cuando le dijimos que él estaba perfecto, que estaba hecho un toro y que incluso el médico estaba implicado en la cosa, cambió. Mi hermano, y créeme porque es la pura verdad, ¿qué intención voy a tener yo de mentirte hoy? Mucho antes de entrar en Buenos Aires, ese viejo era el más feliz de los mortales, te lo juro. El viejo cantaba, chupaba mate, comía factura, gritaba por la ventana. Estaba envuelto en una bandera. Mirá, nos bancamos la espera que fue más larga que la concha de la lora. Yo lo miro al viejo y estaba un poquito verde, ¿viste?
Había momentos en que parecía que lo pinchaban con un alfiler y reventaba como un sapo, porque yo lo relojeaba. Pero después del gol de Central que hizo Aldo, lo busqué. Porque fue tal el quilombo que no sé dónde fuimos a caer entre las avalanchas, los abrazos. Cuando lo vi al viejo, estaba trepado a un grandote musculoso, te lo juro, estaba llorando. Ahí me dije, si este no se murió acá, no se muere más. Es inmortal. Después me olvidé del viejo, porque la verdad que cortamos clavo. ¿Sabés lo que rezamos? Nos dábamos vuelta para no ver. Nos cagaron a pelotazo en el segundo tiempo. La tenían siempre ellos. Y si nos empataban, nos ganaban, porque íbamos a ir al suplementario. Y si nos reventaban, seguro, porque ellos estaban más enteros, ¿entendés? Qué manera de alambrar, qué sufrimiento. Cuando un pique, un cabezazo, ¡y gol! ¡Gol! Ahí nos infartamos todos. Me acuerdo que miro para atrás y lo veo al viejo blanco, lo veo, ¿viste? Pálido, con los ojos desencajados, pero vivo estaba el viejo. Y ahora, yo te digo, y me gustaría que me contesten todos estos que ahora dicen que fue una hijaputé lo que hicimos, pero cuando el referí dio por terminado el partido y la cancha era un infierno, te digo la verdad, la cara de felicidad de ese viejo hermano, la locura de alegría en la cara de ese viejo, fue el día más feliz de su vida. Y te digo más, cuando lo vi caerse al suelo como fulminado por un rayo, porque el viejo quedó seco ahí, un poco todos pensamos, ¿no? ¿Qué importa? ¿Qué más quería ese hombre que morir así? Porque esa es la manera de morir para un canalla. Te juro, si yo pudiera elegir la manera de morir, yo en serio, yo elijo esa. Canzone a cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così questa Los y las anarquistas queremos quilamba. Bueno, esta es una adaptación de un cuento de Roberto Fontana Rosa, 19 de diciembre de 1971. Bueno, una preguntita más para nuestro invitado. ¿Y usted? Hay una cita que hemos hecho, que hemos extraído en realidad. Dice así: estamos poseídos por el pensamiento, por la mente, mejor dicho, a la voz de mi mente que tiene vida propia. La mayoría de las personas estamos y otra vez. Pero no podemos saber eso cuando estamos identificados con esa voz. Si lo supiéramos, deberíamos de estar poseídos, porque la posesión nos ocurre cuando confundimos a la entidad poseedora con nosotros mismos, es decir, cuando nos convertimos en ella. ¿Cómo desposeerse de la voz instalada en uno? Si lo supiera. Qué fácil sería. Una explicación metafísica, ya que les gusta tanto la metafísica. No, la odiamos. Hegel, en la fenomenología del espíritu, dice que la conciencia de un hombre es como una habitación que estuvo habitada, valga la redundancia, por un huésped, y que uno se pasa toda la vida queriendo encontrar ese huésped. Esa sería la voz en la mente. Obviamente este Hamlet es del 2012 que lo escribí. Él toma la estructura de Hamlet, pero es mucho más nihilista el personaje y descree totalmente
Ese es un diálogo que tiene con Constanza, cuando él le habla de que la voz que escucha en su mente se está refiriendo al padre, que es el que le pide que cumpla el mandato de vengarlo. Pero creo que esas voces son las que nos tiñen, que pueden llamarse mandatos, que en otros momentos pueden ser deseos, que en otros momentos pueden ser ese otro, como hablábamos de Beckett, que construimos para poder ser. Hay también un poeta español que dice que quien habla solo puede hablar con Dios un día también. Machado puede ser. No sé si está musicalizado por Serrat, pero creo que no es Machado. O sea, hay esa voz, creo que es imposible callarla. En mi caso yo la verbalizo en el teatro. Eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Cuánto puede aportar? Porque el programa anterior, es decir, hace 2 programas, el tema del programa fue la voz de los quilambas, que son en la mitología africana intérpretes de sirenas. ¿Cuánto puede aportar el trabajo con el lenguaje para dejar de ser un poco uno y empezar a respirar con otra cadencia? Específicamente el trabajo con la escritura, ¿no? Esa sensación, en lo particular, la tengo siempre, o sea... Al escribir. Sí, con todo, con lo que dirijo también, después como que lo desconozco. Cuando escribí Nietzsche, el primer trabajo que tuve que hacer en los meses posteriores, le decía a los actores, ahora tengo que matar al autor, porque el autor tiene una mirada que no es la del director. Y con Beckett, con todo el trabajo de adaptación y traducción primero que hicimos, había un planteo determinado que se me cruzaba porque yo estaba jugando con las palabras. Y cuando empecé a dirigir, te encontrás con lo que propone el actor, con lo que te propone el espacio, con lo que te propone la luz que tiene ese espacio, que no es lo mismo que otro. Y que en el caso de Beckett cuenta mucho, con la forma en que rebota el sonido en el lugar, y eso te empieza a requerir constantemente elecciones, y cada elección que vos haces es un renunciamiento, un montón de cosas que tenés como otras opciones válidas. Ahí esas voces que te dicen, yo creo que tengo más claras en la cabeza las voces que dicen por ahí no es, y lo otro aparece, claro, yo sé por dónde no es, eso es, no, por ahí no es, por ahí no, si no me dice no, quiere decir que por ese lado es válido, y a partir de eso que siento, es como una sensación interna que siento que eso desafina. ¿Para la vida también? Me muevo mucho por intuición, y sí, casi siempre dejo que... No soy de ir a buscar las cosas, nunca fui de ir a buscarlas. Las obras como que caen de una forma casual. Yo no es que busqué y... No, la mayoría de las obras, Marazade fue también, Hamlet también, no eran así como sueños que yo tenía, quiero hacer esto. No, las elijo y me doy cuenta después por qué las elegí. Es al revés. Y en la vida me pasa un poco eso. O sea, elijo hasta en forma inconsciente, ingenua, con el bagaje que uno tiene de las cosas, ¿no? Y después digo, era por esto. Ya están todas las figuras de la poética, estaban ausentes, irrumpen y se produce el encuentro. Que son todas las líneas que fuimos buscando. Bueno, Rubén,
Muchísimas gracias. Esta entrevista aparte va a ser editada y va a salir en el próximo número de La Anartista, cuyo tema es, y esta sería nuestra última pregunta, ultraviolento. ¿Qué te resulta a vos ultraviolento? ¿Qué entendemos por ultraviolento? Ultraviolento es una desmesura de violencia, valga la redundancia. Nosotros estamos enfocando a pensar aquellas violencias que tienen menos prensa. Por ejemplo, las omisiones que le podrían salvar la vida a alguna persona, no dar una palabra, no dar una presencia cuando uno sabe que el otro lo podría necesitar. La indolencia, que tampoco es considerada una cosa ultraviolenta. Los abandonos, determinados sutiles abandonos, nosotros lo estamos pensando por ahí, pero dado que vos te manejás por intuición, ¿a qué te resuena ultraviolento? En estos últimos tiempos me está resultando ultraviolenta la gente que ejerce la política. Creo que son ultraviolentos. ¿En qué punto? ¿Por qué? Porque una mentira domiciliaria genera un problema familiar o domiciliario, pero una mentira a nivel político obviamente es un hecho político y genera un daño muchísimo mayor. Y me está pasando. Creo que no aprendimos nada y es un problema del 2002 a la fecha. Y esta sensación del que se vayan todos que había en el 2002, me parece eso, o sea, me parece ultraviolento la desmesura de ingresos que tienen unas personas y otras. Me parece, qué sé yo, antiético, inmoral. Eso me parece muy violento. Y el imaginario que estamos viendo por la calle, que hace tanto que no veíamos de esta manera tan exacerbada, ¿no? Gente tirada por la calle, durmiendo, se está multiplicando día tras día. Yo cada vez que salgo veo más de esto. Mira, te cuento una escena. El otro día salí, me cruzo siempre con un barrendero a las 7 menos 10 de la mañana, nos saludamos, estaba tirado sentado en la cuneta y le digo, ¿qué te pasó? Me afanaron la pala al barrendero. Le afanaron la pala al barrendero. Era como para mí una gran síntesis, una gran metáfora de un extremo. Por supuesto que hay cosas mucho más graves, pero digo en términos metafóricos de un extremo de la sensación que se está viviendo en la calle, que sí es de ultraviolencia, hasta desde el lenguaje, ¿no? Sí, pero bueno, creo que empezó todo una gran destrucción de como sociedad nuestra en los 90 y que no se ha detenido y que ahora estamos con eclosionó gente de 20 y pico de años que nació en los 90 cuando, o sea, creo que la democracia ejercida por nosotros está muy mal ejercida y me parece que requiere un cambio muy profundo todo, o sea, es como que habría que barajar y dar todo de nuevo, ¿no? O sea, empezar de cero, cosa que es muy difícil en un país en tránsito, con una vida en tránsito, con todos los intereses y con unas construcciones de sentido común tremendas, muy complejas y sobre todo en las grandes urbes. Por ahí en otros espacios todavía se conservan otros vínculos, hasta por ahí nomás ya, porque yo me gusta mucho ir a la zona de la Quebrada Humahuaca. Este año estuve todo el mes de enero ahí, tengo gente amiga y hay otra relación con el entorno, hay otra relación con el otro, otra relación con la música, con el arte, con la naturaleza, con la poesía, con la tierra.
en tanto y cuanto un respeto mutuo, porque es muy potente la presencia del clima, pero también hay cosas que se empezaron a distorsionar. Y en las grandes ciudades creo que mucho más. Y creo que eso es muy complejo el tema en ese sentido. Igual nosotros, más allá de lo que hacen los políticos, como ciudadanos tenemos la obligación de buscar grietas, digamos. Sabemos que no lo vamos a modificar desde los fundamentos, como sabía tal vez en el fondo Salieri que no iba a encontrar el absoluto, y como sabía Nietzsche que Dionisos tenía sus limitaciones. Hay que buscar grietas en las acciones de todos los días, en la docencia, en el periodismo, en como el arte. La potencia que nuestro invitado nos contó toda la noche respecto de su tarea, de su trabajo, ¿no? Sí, mi barricada es, le decía a un amigo, Luis Longhi, que también es escritor, actor, y estaba muy, muy frustrado el año pasado con el gobierno actual, que había perdido, qué sé yo. Él es un devoto y acérrimo peronista, y yo me decía ahí, ¿no? Digo, mira, lo que me sale a mí es hacer más, producir más. A mí no es la queja lo que me convoca, nunca ha sido la queja lo que me convoca. Creo que mi voz está puesta en el hacer. Este año llevo estrenadas estas 6, El papel de mujer 7, la que escribí de Coló del 8, y ahora en septiembre estreno Días Felices, y en agosto otra que es un musical de tango, y estoy adaptando Rinoceronte de Ionesco, que es un cuestionamiento a las tiranías. Y esa es la diferencia entre la queja y la protesta. Mi hacer pasa por ahí, o sea, siempre paso por ahí, y ahí puedo, desde mi pequeña instancia. Sé que el teatro no es un hecho político, porque no modifica el modo de costumbres de la gente. Sí puede generar una pregunta, una reflexión, y a partir de eso alguien puede convocarse a algo en su espacio de actitudes, de costumbres, de cuestiones. Sí siento que el espacio del teatro es el último espacio de reflexión que nos queda. No hay otro espacio de reflexión, porque antes podía ser para la creencia, la iglesia o el espacio, pero fue perdiendo el potencial o la capacidad que tenía de que la persona fuera ahí a reflexionar, y el teatro es uno de los espacios donde se agrupan cantidad de personas a reflexionar sobre algo. O a respirar también, ¿no? Porque a veces necesitas sí, eso. Hay un hacedor, alguien que convoca y produce, y hay otro que recepciona y reflexiona a partir de eso. No, para nosotros nuestro espacio de reflexión, aparte de la revista, también es el género de la entrevista, porque es la posibilidad de regalar una lectura, y en este caso, bueno, la puede escuchar mucha gente, así como puede leerla mucha gente cuando la colgamos gratuitamente online, y en esa lectura se irán reproduciendo matices, y en esos matices también haremos política a nuestra manera, digamos, como ciudadanos escritores. Bueno, la verdad que infinitas gracias. No voy a terminar de agradecer por la paciencia. Tuvo nada más que una horita de espera, pero le dimos algo de comer y de tomar, y después de esa horita sí largamos como pudimos. El viernes que viene nos espera picante.
El título del programa será picante. Tenemos tacos. Ponele, algo de eso va a haber. Algo tendría que haber invitado la próxima. La próxima, claro. Para que venga con su memoria. Así que les vamos a ir avisando por las redes de qué viene la cosa. Hasta el viernes que viene. Entonces. Hasta el viernes. Chao. Muchas gracias. Acá se hizo quilamba. Acá se hizo quilamba.